Alabado sea el Señor. Le damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, amigos, familiares que se han conectado a través de esta plataforma del Facebook Live esta noche. Glory to your name. Aquí en la Escuela Bíblica, la Iglesia Unción de lo Alto. Alabado Dios. Que la paz de Dios llene su vida y que la enseñanza, alabado Dios, traída en este estudio bíblico, llene su vida de una manera especial y sea de bendición. Bendito sea el Señor. Los niños, los juveniles están pasando a la división de la clase. Yo voy a dar por aquí nuestra superintendente de Escuela Bíblica, nuestra hermana Nilda, que ella estará haciéndole parte de la entrega al maestro en esta noche. Gloria a Cristo. Dios les bendiga, hermano. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Vamos a estar puestos en pie y vamos a buscar en la lección. Vamos a leer los versos para pasarle luego a nuestro hermano José que tiene la clase en esta noche. Gloria a Dios. El título de la clase es Sosteniendo una familia saludable. Se encuentra en Primera de Pedro del 1 al 12. Alabado Dios. Santo. Gloria a Dios. Vamos a leerlo antifonalmente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, Sino el interno, el del corazón, en el corruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande espíritu ante Dios. porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras tenían ser hijas, y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed de todo un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. porque el que quiere amar la vida y ver buenos días. Labios no hablen engaño. Apártese del mal y hagan el bien. Busque la paz y sígala. Todos. Porque Porque los ojos del Señor están sobre justos, los oídos atentos a sus oraciones. pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Se pueden sentar. Vamos ahora a dejar aquí a nuestro hermano José que tiene la clase el día de hoy. Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga, amado. Amén. Dios le bendiga mucho más. Amén. Alabado Dios. Gracias, Jesús. Santo Aleluya. Me siento contento, amado, de estar aquí en la casa del Señor. Me alegro ver, alabado sea el Señor, a cada uno de vosotros. A hermana Iris, gloria a Dios que está de vuelta en casa, alabado Dios. Gracias a las hermanas que han llegado, ¿verdad? Me regocijo en cada uno de ustedes, los hermanos también. Como diría nuestra superintendente, clase o el estudio bíblico número 5, Aleluya, santo. que tiene por título Sosteniendo una familia saludable. Y su base está en 1 de Pedro, para los que están alabados al Señor en Facebook Live. Capítulo 3, versículos del 1 al 12. Vamos a pedirle
Hermano Mario, ¿usted no puede leer el pensamiento central, por favor? Sí, amén. Dice, la familia moderna se está destruyendo porque no reconoce la voz del Dios que la instituyó como se presenta en la Biblia. Amén, aleluya, muchas gracias. Y el texto áureo se lo vamos a dejar que el hermano Darío nos lea el texto áureo, por favor. Porque el que quiere amar a la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro 3:10. Amén. Y volviendo, muchas gracias, hermano. Volviendo hacia atrás, en ese pensamiento central yo vi algo muy importante ahí, que era que muchas veces no se reconoce la voz de Dios y por eso es que las familias se están destruyendo. Alabado sea el Señor, porque no escuchan esa voz de Dios. Escuchan muchas otras voces, pero no la de Dios. Alabado sea el Señor. Y muchas veces las respuestas están, mire, aquí. No hay que ir muy lejos. El Señor nos dio un manual, nos dio su palabra viva, en donde nosotros nos podemos instruir. Y cuando tenemos dudas, solamente tenemos que clamar a Él. Y Él nos saca de las dudas también. Porque su Santo Espíritu que mora dentro de usted y dentro de mí, nos aclarea, alabado sea el Señor, nos expande, alabado Dios, el entendimiento, nos da la sabiduría, porque Dios es la fuente de toda la sabiduría. Y podemos entender mucho mejor cuál es el propósito de Dios, alabado Dios. Yo me estaba acercando y es que no me sorprenderse ustedes. Alabado Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Se oye mucho mejor, ¿verdad? Amén. Aleluya. Y decía, porque no me oiga, es que no me había quitado la... Alabado Dios. Los objetivos de esta clase, amado, asumir con mayor responsabilidad nuestros deberes con la familia. Dije, asumir. Tenemos una mayor responsabilidad. Nuestros deberes, ¿verdad?, con la familia. Número 2, moldear nuestra personalidad y conducta según el patrón bíblico. Según San Yo. No. Según lo que dice la palabra de Dios, que era lo que estábamos hablando ahora mismito. Está el número 3, dispuesto a cumplir nuestros deberes en el fortalecimiento de la familia. Cada uno de nosotros tenemos ese deber, amado. Cada uno de nosotros, alabado Dios, tenemos, aleluya, que hacer esto. Acuérdese, y me voy a adelantar, yo sé que me voy a adelantar. Esto comienza personalmente nosotros. Cada uno de nosotros como individuos, alabado sea el Señor. Cada uno de nosotros tenemos que acercarnos a Dios cada día, de buscarlo cada día, de hacer el propósito de santificarnos, aleluya, para ser acepto ante Dios, alabado sea el Señor. Y si nosotros estamos bien, nosotros podemos entonces a su vez, alabado sea el Señor, como núcleo de familia, poder ayudarnos unos a los otros. Amén. Y si nosotros como familia nos podemos ayudar, alabado Dios, entonces vamos a venir a ser buenos ciudadanos, aleluya, alrededor de nuestros vecinos, alabado Dios. Y así eso se sigue expandiendo. Amén. Amén. Me adelanté un poquito, pero amén. Pero todo comienza con uno, la comunión con Dios, alabado sea el Señor. Estas palabras afable y apacible también son palabras que a lo mejor ya nosotros conocemos. Afable es algo agradable, dulce, suave, alabado sea el Señor en la conversación. Y la palabra apacible, que eso está en el versículo 4, significa manso, dulce, agradable, de buen temple, tranquilo, alabado sea el Señor. Le doy ahí unas palabritas, yo sé que hay muchas en el estudio, pero quería darle esas dos que me llamó la atención, alabado Dios. La enseñanza en esta noche, la obra de Cristo y la enseñanza cristiana terminó con la discriminación de la mujer y le dio valor espiritual y social en igualdad al hombre. Y eso vamos a hablar ya mismito. El autor, el apóstol Pablo. Personajes, Pedro. Gracias, hermano Ángel.
Él estaba despierto. Alabado Dios. Gracias por la corrección. El apóstol Pedro, y que tengo también a Pablo. Personajes, Pedro y cristianos judíos dispersos en el mundo conocido. Fecha del libro, probablemente desde Roma en los años 62 y 63 después de Cristo. Lugar, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, estos son aproximados, ¿ok? Esto, los escritores pues se dejan llevar por los que estaban reinando, ¿verdad? En esos tiempos, y a base de eso era que entonces ellos sacaban más o menos las cuentas o el año en que esto estaba ocurriendo. A través de las clases que ya habíamos dado al principio, podemos ver que todo esto estaba sucediendo. Esta carta, alabado sea el Señor, de Pedro, fue un poco antes del baño de sangre que hubo en toda la conocido del Imperio Romano, cuando aquel hombre Nerón, que estaba más tostado que una caja de conflakes, como digo yo, aquello sí que está. Mire, si usted no sabe un poquito de esa historia, le voy a dar más que un like. Ese hombre era tan y tan perverso, ¿ok?, que él quemó a Roma, culpó a los cristianos, después los cogía de antorchas humanas, vivos, los ponía así, y después se paseaba, dicen los historiadores, por todo aquel coliseo, por donde quiera, la gente viva quemándose, y en eso él se complacía. Alabado Dios. Eso era lo que ellos tenían que vivir. Las tres partes de nuestro bosquejo de la lección: ¿cómo puede la mujer cristiana ser santa y bella? ¿Cómo puede el hombre cristiano ser santo y bello también? No. ¿Cómo puede el hombre cristiano ser a la vez fuerte y tierno? Eso le gustó, ¿verdad? Alabado Dios. ¿Cómo puede el cristiano ser agradable a los suyos y al Señor? Dice, si usted dio a la tarea de las lecturas diarias, estaban hermosas, amado. La familia cristiana se enfrenta a los embates destructivos de la sociedad moderna. Dios instituyó la familia cuando, después de haber creado a un hombre y a una mujer, los puso ¿en dónde? En el Edén. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Sin embargo, tras el lamentable proceso, ¿verdad?, de la caída, el lugar de la mujer vino a ser cada vez más subestimado. O sea, que las tenían, mire, poco a poco, en menos. Es cierto que fue Eva quien primero se dio a la maliciosa tentación del diablo, pero igualmente el culpable fue Adán, la cabeza federal del género humano. La tragedia de la caída dio inicio a una situación que produjo el descalabro de la familia. Paso a paso, el género humano se fue pervirtiendo y alejándose de los principios que Dios estableció para la familia familiar. Y si usted leyó esta lección, amado, es como si el apóstol Pedro estaría escribiendo la iglesia de hoy. ¿Usted sabe por qué? Porque el Señor es el mismo ayer y por los siglos, y lo mismo que estaba sucediendo en aquella área está sucediendo hoy en día. Así que aquella gente que dice que la Biblia es anticuada, que hay que sacarla, alabado sea el Señor, porque no sirve, tenga cuidado. Esta es palabra viva y es palabra de Dios. Y nos habla todos los días diferente. No importa si usted lee el mismo texto, le va a hablar y le va a ministrar diferente. Alabado Dios. Amén. Gloria a ti, Señor. Aleluya. No quiero entrar mucho porque el tiempo es resumido, pero según vaya a la clase le vamos dando el toque. Dice la primera parte: ¿cómo puede la mujer cristiana ser santa y bella? Los cristianos, amados, deben oponerse tanto a la liberación femenina, ¿verdad?, como al machismo, a los dos. Los dos son extremos. Nosotros debemos darle la libertad a las damas, ¿verdad?, pero no ellas tomarla y empezar este movimiento que empezó hace décadas atrás, ¿entiendes? Y lo mismo con los varones. Eso no debe estar en ningún hijo de Dios, o en ninguna hija de Dios. Ni el feminismo ese y el machismo tampoco. Eso debe, mire, morir. El día que usted viene a Cristo debe morir. Amén. No porque yo diga,
sino porque dice la palabra de Dios que todo es, ¿verdad? En 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas son que. Bien, ya nuevo. ¿Y las cosas viejas? Pasado. Oh, ok. So, todo eso embarca eso también. Alabado Dios. Hacemos énfasis a la importancia de la santidad interior y exterior de los cristianos. No solamente con las damas, aquí habla también de los varones. Amén. Dice que estar sujetas, es probable que algunas de las iglesias ya empezaran a notar una actitud de insubordination, como resultado de una mala interpretación de la libertad cristiana. Y eso también sucede hoy en día. Por eso hay que leer la Santa Escritura y entenderlas, alabado sea el Señor, no hacer coger de excusa lo que dice para entonces por ahí y seguir. No, la palabra es precisa y es concisa y es verdadera y es clara cuando uno la estudia como se supone, alabado sea el Señor. Casta y respetuosa, la expresión griega en fobo acne, en temor y pureza. Y el inciso A dice, ¿cómo desarrollar una conducta casta y respetuosa? Después de haber renacido por la palabra de Dios y ser santificada por el Espíritu Santo, dos cosas bien importantes. La mujer puede desarrollar las virtudes más preciosas en su vida cristiana. La preocupación que tenía el apóstol Pedro, amado, de abordar en este tema nos indica que la actitud del cristianismo hacia la mujer era diferente del trato que se les daba en las culturas mundanas en aquella época. Pues mire, había un desbalance en las culturas. Acuérdense, estamos hablando que el Imperio Romano, ellos abarcaron y tomaron a medio mundo, ¿verdad? Pero ellos lo subyugaron y dijeron, ustedes pueden seguir haciendo lo que ustedes quieran, pero tienen que rendirle cuenta y su money al César. So, tremendo intercambio, ¿verdad? Nosotros seguimos haciendo lo que nosotros queremos, pero Hail César, ¿verdad? Pero, en todo esto, los hebreos o los judíos aquí dicen que por lo menos tenían a las mujeres como posesión. Y que entonces los griegos era nada más, no se podían desarrollar fuera del hogar. Ellas estaban ahí para cuidar a los nenes, criarlos y satisfacer las necesidades del hombre. Sin embargo, los romanos, ¿usted cree que eso está malo? Los romanos subyugaban a las mujeres, ¿ok? A tal grado que ellas no tenían derechos civiles. Ninguno. Y lo triste es que las mujeres estaban subyugadas a sus padres y cuando se daban en casamiento, entonces estaban subyugadas al esposo. So, ellas eran un cero a la izquierda. Estaban ahí. Alabado Dios. Pero la enseñanza cristiana rompió todos estos patrones, amados, de esta discriminación. Y le dio a la mujer un valor especial, ¿verdad? Un valor espiritual y social como redimida por la sangre de Cristo y parte importante del pueblo de Dios. Jesús mismo fue el primero. Jesús mismo fue el que estableció todo esto. Alabado sea el Señor. Y entonces ahora, ay, santo Señor, siguen el mismo patrón. Estos hombres temerosos de Dios siguen este patrón. ¿Por qué? Porque tanto ustedes, damas, como nosotros, somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Somos del mismo cuerpo. No las podemos, aleluya, menospreciar. Alabado sea el Señor. Eso allá a esta gente en aquella época no debe existir hoy en día. Y todavía lamentablemente existe. Pero aquí le puedo decir que nosotros, gracias al Señor, todos nosotros le damos el lugar que usted se merece. Amén. Y si no, mira, ahí está el pastor. Usted venga donde el pastor y déjele saber, porque eso no es de Dios. Usted, cada una de ustedes tiene su lugar y nosotros le vamos a honrar y le vamos a respetar como usted se merece. Amén. Y a los varones también, no se me pongan tristes. Ya pusieron la carita de hombre sufrido, yo sé.
Sin embargo, había que mantener un equilibrio, amado, entre levantar el nivel social de la mujer y evitar la pérdida de respeto al varón. Porque mire, cuando volvemos a lo mismo, cuando uno hace un estudio de la palabra, uno tiene que hacer las 5 preguntas, ¿verdad? Why, how, where, why, en todo eso, ¿verdad? El por qué, el dónde, y a quiénes y todo eso. ¿A quiénes Pedro le estaba, entiende, hablando? ¿Por qué le estaba hablando? ¿Cuándo? Todas estas preguntas hay que hacerlas cuando uno está estudiando esto. Esta área donde estaba Pedro hablando, ¿verdad? Que pasó en Capadocia y todos estos pueblos ahí en el Ponto. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Acuérdate que, que esa área hoy se conoce como Turquía, pero desde Efesio, que era una zona portuaria, y toda esa, por ahí mismo venían un trail, ¿verdad? Un camino real que era el que iba desde esa área ahí hasta la misma China, que se llama el Silk Road, porque traían toda la mercancía y junto con toda la mercancía traían también todas las creencias y todo lo que usted puede imaginar. Habían cosas difíciles que pasaban allí. ¿Ok? Más todas estas personas, acuérdense que ahora están en Cristo, pero antes no estaban en Cristo. Todo eso tienen que ir reformando poco a poco, ¿entiendes? Todo esto él tiene que llevarlo. Pero ¿cómo ellos van a saber si no se le instruye? Por eso es que al apóstol Pedro, al escribir esto, él estaba tratando de instruirlos, alabado sea el Señor, bajo el temor de Dios, alabado sea el Señor, tanto a los hombres como a las mujeres, porque había que hacer ese equilibrio. Alabado Dios. Dice, además existía el mismo fenómeno que se ve en algunas de nuestras iglesias hoy. Había más mujeres que hombres, alabado Dios, en las congregaciones. Y no es así. Es así. Hay más mujeres que hombres en la congregación. Alabado Dios. Por eso había que instruir a las hermanas a comportarse de una manera irreprochable a fin de que los esposos inconversos se fueran acercando a la iglesia al notar el cambio en el comportamiento de la esposa. Tú eres un hijo del diablo, echa para allá, el Señor y siempre de codo y lo tiene, mire. El amor de Cristo. No es que usted va a estar pero ámelo. Enséñele el amor de Cristo. Para que usted vea. Maybe no hoy, maybe no mañana, pero en el tiempo del Señor, ese varón va a venir. Ese hombre va a verla a usted y va a ver a Cristo. Se supone, al igual que cada uno de nosotros, que cuando alguien nos mire, vea a Cristo. En la forma de actuar, en la forma de comportarse, en la forma de... Y esto mismo sucedía, Pedro le estaba instruyendo a estas mujeres. Que fueran amables, que fueran que se reflejara a Cristo para que estos hombres vinieran. Eso de ganar al cónyuge sin palabras es algo que nosotros deberíamos cultivar siempre en hombres y mujeres. Una esposa no debe desobedecer a su marido ni faltarle respeto por el mero hecho de que este sea inconverso. Lo que no debe hacer es ceder a los caprichos o presiones que atenten contra su fe. Aquí da un ejemplo. Su esposo o puede ser esposa que sea inconverso y van para allá y I don't know, hay una fiesta. Ahora, como esposa o como esposo, y yo lo voy a decir, esto soy yo, porque también a mí me preguntaron una vez en una fiesta de unos familiares que porque yo estaba allí si yo era cristiano. Yo le dije a ellos, tú me invitaste al cumpleaños de tu nena. Yo fui al cumpleaños de tu nena. Lo que ustedes hagan, yo no lo tengo que hacer. Yo vine a celebrar el cumpleaños. Ahora, yo sí te voy a apoyar y te voy a ti, ¿entiendes? Como familia, pero yo no tengo que hacer. Tú me traes un refresquito, yo me tomo el refresquito. Me traes un pedazo de arroz con gandul, un plato con arroz con gandul, o lo que sea que yo me lo como.
tú estás haciendo como a Jesús cuando fue a la boda. Y yo le digo, y lo mismo voy a hacer. No voy a hacer un milagro, pero créeme, te voy a hablar del Señor. Porque el milagro está en que tú me invitaste y yo te voy a hablar y la palabra de Dios va a quedar sembrada en tu... Pues está bien. Nos quedamos los que sabíamos del Señor, ¿verdad? En un grupito y ellos allá y nosotros acá. Y compartíamos. Ahora, yo no voy a decir que usted lo haga porque no se entiende cómo puede hacer, hermano Darío. Usted, me imagino que tiene una experiencia también. Un pequeño comentario. Yo para las fiestas casi ninguna me gusta. Pero le iba a decir, pero si el cristiano, como dice usted, se puede participar en un cumpleaños. Pero si es una fiesta a un ídolo o a otra cosa, yo creo que no. Debe ser un rotundo no. No, eso es de ahí. Y era que estábamos allá de vacaciones. Y ya que estaban allá, pues nos invitaron, pues, ¿cómo no? ¿Entiendes? Pues, es familia. Sí, le digo, es familia. Pero ir a una fiesta patronal, porque hay que ir a adorar a... No. Sigamos, hermano. Nada de eso. El inciso B dice que cómo hacer que la belleza y las virtudes internas salgan a la luz. El primer inciso estaba hablando que las mujeres deberían respetar a sus maridos y eso, siempre y cuando, ¿verdad? Sea bajo la palabra del Señor, que no sea que vaya a llevarla por capricho y presiones, hacer algo que después usted se vaya a arrepentir. Y eso va para los varones también, para mí también. Porque una conducta casta y respetuosa gana un alma. Alabado sea el Señor. ¿Cómo hacer la belleza y las virtudes internas que salgan a la luz? Porque de ahí es que emanan, de adentro. Alabado sea el Señor. Y dice que el sustituto de esta sección es como ser santa y bella, ¿verdad? O el subtítulo, perdón, de esta sección es como ser santa y bella. Por supuesto que la meta principal no es la belleza física y material, sino la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, como dice Hebreos 12:14. No obstante, la belleza de la mujer, su hermosura natural y sus gracias femeniles le han sido dadas por el mismo Creador. Y eso yo lo creo, amén. No hay mejor belleza que la natural, que la que se recibe de Dios. Es recomendable que todas las esposas cuiden su salud, evitando comidas dañinas y exponiéndose a situaciones que disfiguren su cuerpo y dañen su apariencia natural. ¿Qué hombre cristiano quisiera ver a su esposa enfermiza, decrépita o desfigurada, excepto los casos de enfermedades inevitablemente o de accidente? Así como los varones quieren lucir una buena camisa y corbata, ¿verdad?, que combine con su traje y todo lo que sea posible para verse mejor, nuestras esposas también pueden y deben de hacerlo. La mujer cristiana no necesita el atavio externo de peinado ostentoso, de adornos de oro y de vestidos lujosos para ser bella. El atavio interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, hace que la esposa cristiana sea mesurada, santa y a la vez muy agradable al Señor y a su familia y a la iglesia. Dice que las mujeres mundanas dependen de los adornos y maquillaje y las modas en el vestir para lucir atractiva. Pero a las hijas de Sara, alabado Dios, prefieren la sencillez y lo natural, la modestia. Alabado Dios, la pureza de conciencia y amabilidad, la expresión sabia y prudente, todas estas son cualidades que Dios busca en una mujer consagrada. Miren, muchas de las muchachas no se deben preocupar en lo que las demás están haciendo para obtener un marido, dice aquí el ejemplo, o para obtener un novio. Su belleza natural debe cautivar a ese hombre. Si no es para ti, si no la cautiva, pues no era para ti. Alabado Dios. Nosotros, por lo menos, aunque nos digan old school, de la vieja escuela, nosotros oramos y ayunamos por nuestras novias. Yo lo hice. Y en 2 ocasiones nos confirmaron. Y gracias al Señor le estaba dando clase ahí en el otro salón. Alabado Dios. Y yo doy gracias a Dios por la sierva que el Señor me ha dado como esposa.
Alabado Dios. Y le doy gracias por todo el aguante que le ha dado a esa pobre mujer. Alabado José. Dios. Dígame. Quiero hacer un comentario y es concerniente, pues, cuando la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y Dios habló a través de aquellos hombres, pero también Dios habló a través de unos tiempos, de unas costumbres y unos usos. Que no quiere decir que porque la mujer es cristiana se va a dejar abandonar, amados. Amén. Porque las mujeres de Dios deben de representar lo que son unas princesas, Amén. unas sacerdotisas de Jehová Dios eterno. Alabado sea Dios. Si usted tiene para ponerse un traje caro, póngaselo. Usted no lo hace para, ¿cómo se llama? Estar paseando por una pasarela o modelándole a nadie. Si usted se siente gozosa de ponerse su hebillita en el pelo, póngaselo. No se abandone, hermano. En eso no hay pecado alguno. El pecado está en dejarlo de hacer y tenerlo en corazón a hacer otras cosas. Porque como le estoy diciendo, se escribió con unos propósitos. El apóstol Pablo, y me voy a salir un poquito del tema, dijo que a las mujeres no enseñaran, que no hablaran ni siquiera en la iglesia. Pero fue en aquel tiempo y por una razón, por una costumbre. La mujer de Dios que Dios levanta y habla aquí, hable. Que no se quede callada. Sabiduría. Tenemos que ser sabios. Conocí a un anciano de años atrás. Usted lo conoce, después te digo el nombre. El que vivía por allá, por Gatesville. Él bien vestidito y la esposa abandona. Porque él era el evangelista. Y la esposa, él se vestía bien y ella tenía que vestir de Google. Aunque no hay nada malo si usted consigue un traje bueno o algo nuevo en el Google, no hay problema. Pero ¿por qué él quería lucir y ella no podía? Tenemos que ser en todo entendido. Gracias, ya me callo la boca, no hablo más. Gracias, pastor. Gracias. Y le iba a decir, sí, amén. Todo, volvemos a las preguntitas. ¿Cómo, cuándo, dónde, a quién y todo eso? Gracias, pastor. Ustedes, a mí, por eso cuando, no solamente en los días de madre, que siempre digo que la casa está adornada de bellas flores, sino todos los días que nosotros nos congregamos, vemos a nuestras bellas flores, a nuestras hermanas, qué bonitas y qué lindas se ven. Alabado sea el Señor. Y ustedes también, varones, se ven muy elegantes, aleluya. Eso no se sientan mal. Y eso es lo que porque estamos representando, acuérdense que somos representantes de Cristo, somos embajadores del Señor. Cuando ustedes se atavian, alabado sea el Señor, ustedes se atavian no solamente para nosotros, los esposos, sino para el Señor. Y Él también se regocija. Esta gente, vuelvo y digo, esta gente que estaban allí, había cosas, habían diosas, habían pitunisas, había un montón de profetas falsas y todo eso que se mezclaban, o trataban de mezclarse, que ustedes las veían con todos estos peinados testosos y todo eso, y por eso que Pedro la estaba adoctrinando, diciendo que ellas no se vistieran, no hicieran estas cosas así. Se pueden vestir, se pueden, pero no como estaban aquellas. Ahora usted no va a venir con una usted llega, el pobre marido llega adobado del trabajo y usted va a estar con la misma bata que estaba por la mañana. Voy a sufrir, ¿verdad? Y vuelve al otro día y el pobre esposo esperando llegar a ver a su princesa, la va a aceptar y vuelve otra vez con la misma bata con el doble sofrito. Y toda la semana cuando llega el pobre, ¿qué usted cree que va a pasar? Ese encanto que tenía ese hombre va a mirar. Resfriar. O se enamora más de usted si le gusta como yo le digo, cuando Arlene se pone Vicks, algunas veces hacía ese es el olorcito que a mí me enloquece. Pregúntale. Me da un besito y yo, ay, mi amor, ese es el olorcito que a mí me encanta. Ese Vicks me vuelve loco. Hermano Juan, y después, ¿quién más tenía la mano? El hermano. Hay que ver también de que cuando Pedro va a estos lugares, él de primera intención está observando lo que está pasando.
Y obvio, al darse cuenta de lo que está aconteciendo, pues entonces es que viene, escribe la carta y les exhorta tanto a la mujer como al hombre todo lo que estamos tocando aquí en esta clase. Amén. Hermano Mario. Lo que yo pienso es que hace falta una orientación espiritual en todo esto, porque hay personas que llegan se van a un extremo o se van al otro. Ajá. Hay que enfocarse primero en lo espiritual. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo de lo que yo pasé. Por ejemplo, siempre desde que acepté al Señor en el 1977 vine a los caminos llevado por el Espíritu Santo y acepté al Señor como Señor y Salvador y me bauticé. Sin embargo, pues con mi esposa, ella oraba con las hermanas, depende de lo que le enseñaron en la iglesia, y yo oraba con los hermanos. No teníamos esa... Y por muchos años así pasó, hasta que Dios, no hace mucho tiempo, esto, a lo mejor el pastor escuchó de esto, que yo le dije por teléfono una vez, pues estoy orando con mi esposa porque yo sentí que el Espíritu Santo después de 50 años en esta cuestión, de tantos años, estamos en esa cosa y ahora sentimos que, pues, es de doble bendición. Porque en primer lugar uno no puede hacer a la esposa por un lado porque es parte de uno mismo. Amen. Dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá con su mujer o su esposa y serán una sola persona, ¿verdad? Una sola carne. Entonces, yo sentía que cuando yo oraba como que le faltaba a la oración, faltaba parte. Y ahora que oramos los dos, pues, y leemos la Biblia juntos, pues, es de grande bendición porque siento que las oraciones no llegan solamente al techo, sino que pasan y llegan hasta el trono del Señor. Amén. Amén. Y nomás quería compartir eso porque mucha gente se envuelve en las cosas espirituales y van dejando a la esposa atrás y se va quedando atrás como cuando usted va jalando el perrito y va corriendo y el perro ya no puede caminar. Así está. No estoy comparando a la mujer con el perro, pero es un ejemplo, ¿me entiende? Sí. Así me sentía yo, porque hay veces que hay mujeres que aprenden a las millas, van aprendiendo cosas espirituales que uno ignora y viceversa. Hay veces que el hombre aprende más cosas, ¿me entiendes? Más rápido. Amén. Y entonces hay que compartir. Amén. Gracias, hermano Mario, por compartir eso. Arlene y este servidor lo oramos juntos también por la mañana. Cuando ella se va, entonces yo sigo también. Y es de bendición, sí. La segunda parte dice, ¿cómo puede el hombre cristiano ser a la vez fuerte y tierno a la misma vez? Aquí no existe machismo, ¿verdad? Okay. No debe. ¿Cómo puede lograr que un hombre haya un equilibrio entre la fuerza y la ternura? ¿Usted sabe cómo? Cristo en el corazón. El Espíritu Santo. El inciso A dice que cómo llegar a ser campeones en sabiduría, ternura y devoción. Así como alguien pensaría que es imposible que una mujer sea santa y bella al mismo tiempo, también diría que un hombre fuerte y valiente no puede ser tierno y amable. Pero ambas son conclusiones equivocadas, dice el escritor. Porque sabemos que un ejecutivo serio, un empresario, alabado sea el Señor, exitoso, un respetado jefe militar, un musculoso e invencible campeón puede ser también un esposo romántico y tierno. Claro está que combinar estos extremos no es una cosa fácil. Es algo que empieza cuando el Espíritu Santo hace del hombre una nueva criatura en Cristo Jesús, como estábamos hablando, 2 Corintios 5:17. Sigue realizando a lo largo de una vida de esfuerzo y consagración. Esfuerzo y consagración. Pastor, es que yo soy así porque mi abuelo era así, mi papá también era así. Y no. Se supone que ese viejo hombre haya muerto y como dijo Martín Lutero, aunque usted haya descubierto que el infeliz sigue vivo, usted lo mata todos los días. Hay que morir a ese viejo, hay que todos los días, mire, ahí, porque si no, imagínese. La exhortación del apóstol
en este versículo reclama en primer lugar un reconocimiento inteligente de lo que realmente significa una relación matrimonial. Algunos no viven sabiamente a la vida conyugal, sino que se comportan de una manera torpe e egoísta. La palabra vivir traduce el término sinoikontes. Yo no sé griego, a lo mejor su griego es mejor que el mío. El cual encierra la palabra oikos, gracias pastor, que significa casa. Eso se refiere a una experiencia de saber convivir bajo el mismo techo, convertir la casa, aunque no sea más que una pobre choza, en un pequeño palacio y un sencillo paraíso de amor. ¿Por qué? Porque aunque otras culturas, amados, sean como sean, nosotros somos cristianos. Nosotros somos el ejemplo porque vivimos ¿de qué? De la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos dice a nosotros, alabado sea el Señor, que nos debemos comportar diferente a los que están allá afuera. Porque si Cristo vive en nosotros y su Santo Espíritu mora en nosotros, tenemos que ser diferentes a las otras culturas que a lo mejor viven alrededor de nosotros. Aún sea del Caribe, del Centro de Suramérica, o sea de aquí, o sea de California, de Canadá, de donde sea, de Timbuktu. Cuando usted viene a Cristo, usted tiene que ser diferente. Usted sigue siendo el mismo varón por fuera, pero por dentro tuvo que haber sido un cambio. Y entonces ese cambio se realiza. Mire, yo no era así de hermoso. Cuando yo vine a Cristo, fue que Él me hermoseó, alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque ya todo esto es el cambio que Cristo sigue haciendo en mí. ¿Ok? Y a lo mejor usted dice, hermoso. Pero en la manera que yo vivía antes, ya no vivo. Esa hermosura comienza desde adentro hacia afuera. Alabado Dios. Dice, ni a un cura que le rece, ¿verdad? Alabado Dios. Dice el dicho que si la muerte no la embellece, ni a un cura que le rece, ¿verdad? Alabado Dios. Como estaba diciendo, las culturas antiguas no estaban acostumbradas a eso. La mujer no era más que otra de las posesiones de los hombres. Y como habíamos dicho, diferentes culturas hacían diferentes cosas con la mujer. Pero este apóstol, que según lo indica el apóstol Pablo, lleva consigo a su esposa, ¿verdad? Hablando de Pedro. Pedro llevaba a su esposa consigo, porque Pablo no era casado, acuérdense. Alabado Dios. Podía hablar de dar honor a la mujer. Llevar a esposa como compañera en el ministerio es una forma de demostrar la estimación y darle honor. Y por tres razones se debe estimar a la esposa. Número uno, el vaso más frágil. Yo quiero que los varones pay attention to this. Que realmente entiendan esto. Y esto es bueno para que todos los que me están viendo también nos escuchan. Cuando uno lee la palabra de Dios, uno tiene que, mire, con un cuchillo y un tenedor espiritual, se lo va a ir comiendo poco a poco. Porque yo encontré esto y yo decía, gloria a Dios, Señor. Dice, porque el vaso más frágil, y dice el escritor, la fragilidad no es un defecto de la mujer solamente, porque el adverbio más indica que el hombre también es frágil. Solamente dice que es la mujer más frágil. Cuando vemos eso, no es que, y muchos hombres sacan esto del contexto. Ahora, en inglés, cuando yo me di a la tarea de buscar el significado en inglés, tanto en griego y en inglés, dice, cuando aquí dice más frágil, significa que es frágil, débil, de enfermedad, ¿entiendes? La debilidad viene de una enfermedad. Esa es la raíz de esa palabra. O sea, que son bien debiluchos acá en nuestras palabras, ¿verdad? Pero el hombre que la transgiversa, la saca de contexto, y la pobre palabra, la pobre mujer, entonces subyugada y echada para el lado.
Pero eso no sucede aquí, eso allá en Wilmington, ¿verdad? Nosotros adoramos un Dios, aleluya, que es equitativo, tiene equilibrio y nos enseña a nosotros los varones a ser igual, alabado Dios. Como dice la palabra y dice en el estudio ya próximo, que nosotros debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y de tal tenemos que también nosotros comportarnos, porque somos, como dije, ellas son coherederas también, alabado sea el Señor. Ellas son parte del cuerpo de Cristo. Son coherederas de la gracia de la vida. Nosotros no tenemos más derecho que las mujeres, ¿ok? En cuanto a los tesoros celestiales. ¿O a usted le predicaron algo diferente? Número 3. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pastor, yo estoy orando por esto. Y yo, wow. ¿Por qué no me están contestando las oraciones, Señor? Y el Señor, ama a tu esposa. Mira, vete. Y en las prédicas aquí en los estudios, hay que amarnos unos a los otros. Hay que dejar las viejas levaduras, sacar toda la vieja levadura. Ámese a cada uno, soportándonos cada uno. Eso lo dice por el hermano fulano, está la hermana fulano. Está. Y usted, mire, yo me estaba riendo ahorita porque usted dice que las oraciones suben. Nosotros decimos que esas manchitas son de las oraciones que chocan ahí y no suben. Pero es un relajo, ¿ok? Alabado Dios. Pero muchas veces, mire, amado, y esto es tanto para el hombre como la mujer. Cuando nosotros, alabado Dios, sabemos que hay algo, vaya donde la esposa, el esposo, platique, hable, tráguese el orgullo, tráguese ese ego. Porque al final cuenta, lo estamos haciendo tanto por la salud y la edificación de la esposa o del esposo, y vamos a estar, mire, bien delante del Señor. Y nuestras oraciones van a ser contestadas. Porque usted se imagina usted orando por algo y el Señor te diga, cabezón, vete donde tu esposa. Mira, te estoy diciendo en la palabra, en tal sitio, que si tú no estás bien con tu esposa, va a ser estorbo la oración. Y a los esposos también. Si usted tiene problemas o una situación con la esposa, tiene que arreglarse, porque imagínese. Dígame, hermana. Yo le iba a decir acerca de eso de la oración. Si nosotros le estamos pidiendo a Dios porque nos ame de una enfermedad y nos ama, porque se vende una casa y se vendió, y ahí van como diciendo, wow, Dios todo lo que ha hecho, pum, 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 y que mi hija se fue, o como mi hija que se va a Puerto Rico, que yo estoy orando por ella, todo va marchando bien, y va marchando bien, pero, no entiendo yo algo, que si uno hasta ayuda con el esposo y la esposa para que un hijo despierte de lo que despierte de lo dormido que esté espiritual, como eso no llega, primero llega a la casa, primero llega la sanidad del cuerpo o de cualquier X, pero cuando el esposo hasta ayuda en una razón por un hijo, no es tan fácil. Yo no entiendo eso. Porque si a mí Dios me ha dado tantas cosas, pero yo veo que mi hijo no viene. Y ahí es donde yo digo, wow, ¿qué estoy haciendo mal? La casa, el carro, la sanidad, mi hija, mi hijo, todo marchando bien. Pero en el hijo que está atorado en las cosas del Señor, va más para abajo que para arriba. Yo no entiendo esa oración. O sea, no logro entender eso. Se me hace muy difícil entenderlo. ¿Quiere comentar sobre eso, pastor? Primeramente, cuando en muchos de nuestros casos, hermano, mi opinión personal, primeramente, porque nosotros tenemos 2 hijas y están apartadas de Dios. Y como yo siempre lo digo, todo el que vive alejado de Dios, hermano, no tiene cobertura. Lo único que cubre a nuestros hijos es la oración de nosotros. Pero cuando los hijos tienen conocimiento y por rebeldía y por dureza de corazón, cierran el corazón hacia Dios, por eso. Pero Dios está escuchando su oración. Dios está escuchando mi oración. Pero también Dios espera de que ellos... Entonces cada uno de nosotros tenemos que entenderlo, alabado Dios, que cada uno de ellos también se dé, pero de que el tiempo viene, alabado Dios. Nosotros no podemos morir con esa
desesperanza de que Dios no va a hacer, porque Dios es fiel. Y de que Dios nos oye, Dios nos oye. Pero Dios le está dando a ellos también oportunidad a ver si en su vida viene un despertar también y caen en cuenta. El hijo pródigo, cuando está Lucas, ¿no? Cuando se fue, tuvo que estar donde, en lo más bajo, en la bajeza, en el corral de los cerdos, en lo más bajo. Y dice que volviendo en sí. ¿Por qué volvió en sí? Porque la mente estaba ya cauterizada. Los placeres, los deseos de la vida de los hombres, el engaño de Satanás. Pero había sido criado allí en la casa. Pero en la misericordia de Dios, quizá por aquel padre, porque nunca menciona una madre, sino habla de que de un padre, pero para que algún hijo tuvo que haber una madre también. Pero lo pone él, por ejemplo. Volvió al hogar, volviendo en sí, cayó en cuenta ya cuando lo último. Y Dios muchas veces permite eso, pero de que está oyendo nuestra oración, mis padres, yo los vi al Señor salvarlos ya en sus lechos de muerte. Y años orando por ellos. Yo los quería ver conmigo en la iglesia, pero es que Dios es así. Y como usted dice, es su forma de ser y a veces no lo podemos comprender y entender, pero de que Él es fiel, Dios siempre hará, ¿no? ¿Sí? Eso es así. Lo que podemos nosotros es nunca desmayar y seguir orando por ellos. Porque la palabra de Dios hay promesa, que ni un pelo de su cabeza se perderá. Cómo Dios los va a traer, cómo Dios los va a salvar, quizás en su último momento, antes de su último suspiro. Pero al Rey sea la gloria, aleluya. Pero si los vemos con nosotros luego caminando y Dios glorificando y haciendo como Dios quiere, pero es así. Y es todo en la voluntad del Señor, todo en su voluntad. Porque su voluntad es que salvarlos, libertarlos y rescatarlos y traerlos de nuevo. No parece, pero le digo, lo vivo todos los días como siervo y ministro del Señor, porque el que se pierde, el que se aparta de Dios, no hay una aseguranza. Morir fuera de Dios es un peligro. Y nosotros lo sabemos. Pero cuando hay cobertura, pero Dios le va a dar la oportunidad de que, y oramos, y por eso ponemos las peticiones ahí en esa cajita. Y esperando, y quizá me muera yo y no lo vea, pero el nuevo Dios es fiel a su palabra y su promesa, Él lo hace. Esa es mi parte, alabado Dios. Amén. Gracias, pastor. Mano Darío, rapidito. Sí, rapidito, ¿verdad? Tocarte a ese tema, un testimonio de un primo mío que acaba de pasar. Y esto confirma lo que el pastor dice también, ¿verdad? Que el Señor es fiel a su palabra, a su promesa. Este primo mío, él se crió en el Evangelio, estuvo en el Evangelio y ya de grande se perdió, anduvo en el mundo y, ¿verdad? Su papá siempre orando y pidiendo al Señor y a veces hasta reclamándole al Señor, ¿verdad? Porque pues él trataba de ser buen cristiano y pues servir al Señor y es un vaso fuerte o bien usado en la obra del Señor, mi tío. En este año que pasó, a este muchacho de su casa lo sacaron, lo mataron, una cosa, a dejar el cuerpo irreconocible, y entonces mi tío todavía se pone a orar y a decir pues que le ayudara a comprender lo que estaba pasando, por qué había pasado así, y hubo confirmación de 2 o 3 personas que le dieron palabra a mi tío diciéndole, yo cumplí mi palabra y mi promesa. Él en sus últimos segundos se acercó a mí en sus últimos segundos de vida y yo tuve compasión de él y él está conmigo. Amén. Gracias, hermano Darío. Perdón, 5, un minutito, uno. Hermana, yo solamente tengo una hija. Tenía 2, un varón y una hembra. El Señor me llevó mi hijo, está con él. Me quedó mi hija. Mi hija me daba una candela desde pequeñita, grandota. Ya yo más con ella no podía. Un día, también quedé jodida, le dije, Señor, tú lo puedes todo. Ya yo con esta carga no puedo. Pero yo te la pongo en tus manos. Hágase tu voluntad. No le voy a dar un golpe, no voy a una cárcel, no voy. Porque ya me vi, así y dice esto, me hinqué de rodillas una noche y le dije, ay Señor, yo te he conocido tarde, pero
una palabra me enseñaron a mí, que nunca era tarde para reflexionar, y más cuando se trata del Señor, ¿verdad? Conocí la obra del Señor y le entregué a mi hija. Hoy ella tiene 50 años, cuando aquello tenía 19 años. Yo le estaba hablando a este hermano aquí de ella. Y puse su foto ahí cuando se me graduó de 2 años de enfermera. Que ella no empezó a estudiar, me graduó de perita, electricista. No me terminó la enfermería. Pero mire, aquí tengo la prueba. Permiso, José. Le he cargado, mire, desde el 95. Mire, ve. Qué tremendo. Y no le he movido de ahí. Y esa ha sido mi única Biblia en 22 años. Aquí está. Alabado Dios. Gracias, hermana. ¿Okay? No deje de pedirle a nuestro Padre. Tenga fe. Persevere. Si yo perseveré mucho. Y todavía estoy ahí. En pie. Y cuando empecé a servirle al Señor, yo era bruja. Yo estaba loca. Y aquella madre bruja y loca. Hoy mi hija también está sirviendo al Señor. No tan como tiene que ir, pero paso a paso está llegando. Y ahí estamos. Amén. Hasta ahí, hermano. Gracias, hermana Iris, por compartir. Dios es fiel a su palabra, hermana. Dios es fiel a su palabra. Sí, Señor. Y Él cubre nuestra familia. Lo que nosotros debemos hacer es, como decía el título, nosotros debemos sostener a una familia saludable. Nuestra oración, nuestro ayuno, todo esto incluye todo esto. Este inciso B dice cómo ser fuente de bendición a pesar de las presiones personales. Aquí fue el ejemplo que yo puse. Una buena relación con Dios personal, ¿ok? Hace que también sea una buena relación con su cónyuge, alabado sea el Señor, y a la misma vez, o con la familia, y también con los demás que los rodean. Pero tiene que haber para ser fuente de bendición, alabado sea el Señor, tiene que haber una buena relación con Dios. Y aquí hay 3 puntos que dice el escritor, que dice lo que Pedro hace en el capítulo 3:8, es enumerar una serie de elementos esenciales para el desarrollo de la vida cristiana en todo nivel. Número 1 es tener un mismo sentir. Número 2, hay que tener compasión. Número 3, hay que tener amor fraternal. Alabado sea el Señor. ¿Y por qué, amado? Porque todo esto, alabado Dios, después que Él habló del hombre, ¿verdad?, dirigido a los cristianos para orientarlos en cuanto a la responsabilidad de los esposos, ahora exhorta a buscar de la manera de ser bendición a todos los que están de alrededor. Y digo, si nosotros como cristianos, que somos embajadores de Cristo, que se supone que cuando lo miran usted y a mí, seamos Christ-like, que puedan ver a Cristo en nuestro ser, alabado sea el Señor, y ser de bendición, fuente de bendición, porque usted no me diga que está en Walmart y alguien le diga a usted, mire, necesito que usted ore por mí, por esto y lo otro. Pues no se preocupe, que cuando vayamos al culto de oración, yo pongo la... No, allí mismo ore por esa persona. Ore por esa persona si Dios le ha dado la autoridad a usted. Tampoco es que usted va a hacer un show, un espectáculo allí. Mire, usted va y le dice, vamos a orar. Ahora sí, vamos a orar. Ven acá. Y dice, y si quiere guardar distanciamiento, mira, guarda distanciamiento. Pero si usted tiene, dice, en nombre de Jesús, y ora, y allí dice, Dios te bendiga y que pase un buen día. Allí mismito Dios puede hacerlo. Porque usted y yo hemos sido, alabado sea el Señor, hay un mandato, ¿verdad?, de ir y predicarle esta palabra al Señor. Pero también dice que hay que orar, hay que, ¿verdad?, sostenernos, amarnos, y esto, todo está en el paquete, como digo yo. Pero, suena la campana. Ahí yo. Alabado sea el Señor. Sin embargo, nosotros no podemos tampoco tomar las venganzas en nuestras manos, porque ¿de quién es la venganza? Señor. ¿De quién? De Dios, Señor. Pero aquel me la hizo, me la va a pagar. Uy, no piensen así. No piensen así, mire, arranque eso y échalo, mire. Dios dice que la ira, ¿verdad?,
la ira viene a nuestras vidas, pero uno no debería, ¿verdad? Dejar que esa ira controle nuestra vida, porque nosotros tenemos el fruto del Espíritu, ¿verdad que sí? Sí. Nos vamos a enojar. Sí. Nos vamos a enojar. Y a lo mejor están ahí tocando ese último nervio y está. Ya. Y con los Cristo no se arregla nada. Pero usted no puede dejar que eso lo controle y diga, esa me la va a pagar. Eso ya no debe existir. No puede pagar mal por mal, ni maldición por maldición. Usted se lo deja a la mano del Señor, porque la venganza es de Dios, del Señor. Alabado sea el Señor. Y dice, Señor, no me dé fuerza, dame sabiduría, porque si me da fuerza... No, hermano, no. Así que si le da fuerza, no. De Dios es la venganza. Alabado sea el Señor. Ya no somos los mismos. Ya no son los mismos. Nosotros debemos, ¿usted sabe por qué? Porque cada vez que hacemos eso, perdemos la oportunidad de ser bendición para otras personas. ¿Qué van a decir? Eso que es cristiano. Es lo primero que van a decir. Dice, adiós, pero tú que no eres cristiano. Y los cristianos no son los que representan a Cristo. Y Cristo no era así. Y ellos saben mejor Biblia que usted. Y pega. Y que uno hace. Y queda avergonzado. Pero cuando uno está caminando en Cristo. Y uno está así mismito llevando esta palabra y viviéndola. Alabado sea el Señor. Siendo tierno. No siendo así como antes éramos. Ya no practicamos eso. La tercera parte también dice que cómo puede el cristiano ser agradable a los suyos y al Señor. Mire, aquí hay resumido. ¿Cómo uno puede ser amigable? ¿Cómo uno puede ser agradable a los suyos y al Señor mismo? ¿Debe haber qué? Cuando usted vino a Cristo, ¿usted fue qué? Mire, sellado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y todos los días usted está buscando ¿qué? La llenura del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Si el Espíritu Santo de Dios está en usted, está en mí, alabado sea el Señor, y esa llenura está ahí, quiere decirle entonces que nosotros vamos a vivir de la manera en que Cristo también lo dice en su palabra, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser agradables al Señor? Siguiendo su palabra. Escuchando esa voz que a lo mejor el mundo no puede escuchar porque no ha conocido al Señor, pero nosotros que le servimos sí le conocemos. Alabado Dios. No decir, Señor, ese eres tú. No. Amén. Dice, tampoco cuando uno viene a Cristo, todo ese vocabulario que antes nosotros usamos no debe estar ahí tampoco. Debe ser apartado. Yo sé que algunas veces le tienta y usted saca los ajos y la cebolla y baja los santos y no. Todo eso debería estar fuera de su sistema. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí adentro en su corazón no debe haber lugar para eso, sino solamente debe haber lugar para Cristo. Por eso dice, paso un carbón encendido por mis labios para que mis dichos sean agradables a ti, para que ninguna palabra corruptible salga de mi boca, porque del fondo del corazón habla la boca. Amén. Y si usted quiere hablar cosas agradables y eso, usted se la llena, mire, con esta palabra, digo con la suya, esta es mía, pero con la palabra del Señor, y así usted sabe que lo que va a manar de aquí no son gusaraños, ni arañas, ni nada de eso, ni serpientes, ni nada de eso. Vuelvo y digo, eso es allá en Wilmington, ¿verdad que sí? Eso no sucede aquí. Alabado Dios. Por eso le digo que nosotros debemos ser de edificación y agradables, tanto a los que nos rodean como al mismo Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mire, dejando que el Espíritu Santo nos santifique, dejando que el Espíritu Santo sea el que bregue en nosotros, que nos apartemos de hacer el mal y comencemos a hacer el bien en todo. ¿Para qué? Para que la obra divina de Dios pueda, alabado, obrar en nosotros. Alabado sea el Señor. Y volvemos y decimos,
para que las personas que los vean a ustedes y me vean a mí puedan ver los frutos de arrepentimiento que hay en usted y en mí. Amén. Dice la primera pregunta. Mencione tres razones por las que se debe honrar a la mujer, hermano Ángel. Porque son un vaso frágil, son cosas de la gracia, y para que nuestras oraciones no tengan estorbo, tenemos que... Amén. Hermano Mario, ¿por qué es importante vivir sabiamente dentro de la relación matrimonial? Porque muchos varones se comportan de una manera torpe, brusca y egoísta. Amén. Número 3, hermana pastora, mencione los elementos esenciales para el desarrollo de la vida cristiana que da Pedro en 1 Pedro 3:8. Tener el mismo sentir, ser compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Por qué, hermano Juan, por qué uno de los peligros más inmediatos de la vida del creyente es el mal uso de su lengua? Porque la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas y puede encender grandes fuegos. Y muchas las tienen sueltas. Nosotros conocíamos una que decíamos 4 cajitas. Cuando la fuera a entejar eran 4 cajitas. Una para ella y 3 para la lengua. Número 5. Menciona la razón que se da en 1 Pedro 3:12 para vivir correctamente. Hay que estar los ojos puestos en ¿quién? El Señor. En el Señor Jesús, ¿verdad? Y atentos A sus oraciones. Alabado Dios. Con esto concluye la clase del día de hoy. Dios le bendiga. Gracias por esta bella oportunidad. Le doy al Señor. La próxima clase, la fidelidad a Dios a pesar de las pruebas. Alabado sea el Señor. A Dios sea la gloria y la honra. Antes de darle el podium al pastor, para él poder cejar, voy a postear, hermano, todos los varones. Les voy a traer la solicitud del campamento. Aquí está el flyer, lo voy a poner en la tabla de dicto. Amén. Mayo 27, 28, 29, Trinity Pines. Amén. Más información luego. Esto yo lo voy a postear aquí, en la tabla de dicto. Dios me lo bendiga, el pastor con vosotros. Alabado sea Dios. Vaya haciendo cita para ese campamento, hermano, que va a estar glorioso. Llevamos más de 10 años y no hemos cambiado la fecha. Es siempre el Memorial Day Weekend. Alabado sea el Señor. Siempre yo creo que hay espacio para comer en cualquier momento. Vamos a un barbecue, pero estar en la presencia de Dios. Búsquese, tienes con qué escribir las damas, los hermanos. Isaías 49, escribe en su Biblia, Isaías 49, ahí en una, escríbele, eso es su Biblia, la mía está toda garabatía, versículo 25, 24 y 25. 49, 24, 25. Eso es así, especialmente para nosotros que tenemos hijos adultos, porque hermano Carlos, los que tenemos muchachos jóvenes ahora es que tenemos que mantenerlos en el Señor. Instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Mientras lo tenemos, mientras vivan en su casa, como es este manganzón, son hijos a sujeción. Aunque sea un adulto, es hijo bajo sujeción porque vive bajo el techo de los padres. Esa es la responsabilidad que tenemos como pueblo e iglesia, hermano. ¿Qué dice esa palabra? Haciendo una pregunta: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? 2 preguntas. Y el 25, pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente. ¿Y quiénes son los cautivos? Nuestros hijos que vienen apartados. Alabado Dios. ¿Quién es el valiente? El enemigo, no es el Señor. Y el botín será arrebatado al tirano. ¿Cuál es el botín? Nuestros hijos amados, alabado Dios. ¿Quién es el tirano? El diablo, el Señor lo enfrenta. ¿Y tu pleito? ¿Cuál es el pleito mío? La guerra, la oración que tengo constante. Yo, dice el Señor, lo defenderé. No es que lo va a pelear, sino que Él va a abogar que su causa y mi causa
y yo salvaré a tus hijos. Voz de Dios y no de hombre. Dios tiene promesa. Yo tengo que hacerme tener de esa promesa y perseverar y persistir. Y como decimos en Puerto Rico, a Dios orando y con el mazo orando. Aunque yo no lo veo, yo lo creo. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Y usted que se conectó, le hacemos la invitación para que nos vea este jueves. Ve que el pastor está favorable, el pastor está contento porque Dios es fiel a su palabra. Yo he visto su mano y aunque yo no la vea, así me muero esta noche. Alabado Dios, Él permanece. Que Dios te bendiga. Alabado sea.